a hablar de generalidades. Espero que traten de no grabar tanto, porque siempre hay paparazzi, ¿no? Incluso se traen trípodes, luces, y a veces vengo mal vestido, así que o a veces se me sale una palabrota, lo siento, a veces soy muy mal hablado, al menos la gente que va a rotar conmigo me va a escuchar disparate aquí, disparate allá, de que van a discutir. Vamos a hablar un poquito de las generalidades que implica la endocrinología. Esto, recordar la misión, la misión, creo que allá tienen y además, como les digo, voy a pasar esto volando porque nos han saturado. Y bien, vamos a hablar de los principios de endocrinología, de la base de la endocrinología, y estos son los objetivos. Definir qué es endocrinología, cada vez más vamos a poder definir con mayor precisión. Vamos a ver los procesos de destrucción, definir qué es una hormona y para qué sirve, cómo funciona y demás, definir todas las glándulas. Y en este punto sería oportuno que cuando escuchemos, digamos, si les digo páncreas, ¿dónde les llevan? ¿Qué dice? Páncreas. ¿Dónde está el páncreas? En el epigastrio. Epigastrio, muy bien, voy a epigastrio. Es un aparato retroperitoneal que está detrás del estómago. ¿Y qué produce? Insulina o las células beta. Entonces, cuando yo les digo una glándula, tienen que imaginarse. Endocrino es imaginarse. Tienen que recordar, a ver, digo adenohipófisis. Si estoy pensando en adenohipófisis, pienso en las 6 hormonas que fabrica la adenohipófisis. Me ayudan. ACTH, LH, FSH, TSH, GH y prolactina. Son las 6 hormonas que se fabrican a nivel adenohipofisiario. Por lo tanto, cuando estemos hablando de una de esas hormonas, ya tienen que ir ahí dentro, ¿sí? Y jugar con las otras hormonas, con las otras glándulas relacionadas. Si hacemos eso, va a ser muy sencillo entender todo esto. Luego vamos a ver qué términos se utilizan, por ejemplo, la acción endocrina, parácrina y autócrina. Según la bioquímica, tengo que saber que la insulina es un esteroide o una proteína. Es una proteína gigante, ¿sí? ¿Necesitará un receptor en la membrana o pasará a la célula tranquilamente? ¿Qué opinan? Necesita receptor porque en la membrana citoplasmática hay una bicapa fosfolipídica que va a impedir que ingrese, por lo tanto no hay la llave y necesita llave. ¿Cuál es la llave? Un receptor proteína. Luego vamos a saber qué mecanismos de acción, el tipo de acción hormonal, la interacción que hay entre las hormonas, la relación que hay. Ustedes van a ser internos dentro de la cadena alimenticia, son lo más bajo en el hospital, ¿sí? Así que esa relación hormonal también la vamos a utilizar gracias a su próxima definición de ustedes, interno, ¿sí? Vamos a determinar hormonas según su tipo bioquímico, vamos a entender qué es retroalimentación. Vamos a ver qué es homeostasis. ¿Qué es homeostasis? ¿Alguien levante la mano? Anímense, quiero escucharlos, Dime. Es el equilibrio del medio interno. Es el equilibrio fisiológico, es el equilibrio del medio interno, ¿sí? Así que necesitamos entender eso para saber cómo funcionan las hormonas, ¿sí? Determinar las situaciones de las alteraciones de la secreción hormonal, mencionar diferentes ritmos de secreción. ¿Ha salido ya la luna? ¿Han visto ayer la luna? Estaba preciosa. Amarilla. A las mujeres se les dice lunáticas, ¿no? ¿Por qué? No, porque están locas. Bueno, también, pero ¿por qué se les dice lunáticas? Porque el sol siempre es sol, pero la luna tiene sus fases, así como la mujer. Un hombre siempre es lo que es y la mujer tiene sus fases. Hoy día le gusta la lila, el color lila, y en un mes ya le gusta el verde, no sé, y el hombre, su color favorito es rojo de niño, muere rojo. Me has respondido con glamour, ¿no? Gracias.
El ciclo menstrual tiene que ver con las fases de la luna, ¿sí? Las secreciones hormonales que van a tener las mujeres están en relación al ciclo menstrual, ¿sí? El ciclo lunar, ciclo menstrual viene a ser prácticamente lo mismo, 28 días, claro que algunas se alteran, ¿no? Así que es importante tomar en cuenta esos pequeños detalles y los ritmos. Por ejemplo, nuestras abuelitas decían que crecemos cuando dormimos, y eso es cierto, ¿sí? Mientras estamos durmiendo, cuando éramos niños, por supuesto, porque ahorita todos ustedes están viejos, cuando dormíamos crecíamos, porque se formaba en mayor cantidad la hormona de crecimiento, ¿sí? Así que esos ritmos son de vital importancia que conozcamos a la hora de ver patologías endocrinológicas. Luego, la relación y tipos de receptores de cada uno de ellos. Vamos a saber qué es transducción de señal y rebosamiento de especificidad. Entonces, endocrinología significa simplemente hormonas, glándulas, secreción interna que pasa a un torrente sanguíneo y va a actuar a una célula diana. Y principalmente tenemos que ver todo esto. La patología endocrinológica tendrá una hipersecreción, tendrá hiposecreción o tendrá eusecreción, ¿sí? Esas diferencias son vitales que nosotros buscamos, ¿sí? En patología endocrinológica. Otro punto importante que debemos ver en una patología endocrinológica es si es benigno o maligno, ¿sí? Hace rato decíamos que la tiroidectomía es muy útil en pacientes que tienen patología maligna, es decir, cáncer. ¿Operarán una patología benigna? A veces sí, pero no siempre. Así que determinar esto es de vital importancia. Por ejemplo, si yo les pregunto algo de vital importancia, van a escuchar importancia todo el tiempo. ¿Por qué es importante? Si les digo, tengo un paciente que tiene un macroadenoma hipofisiario, ¿qué dirían? ¿Es benigno o maligno? ¿Qué dicen? ¿El último? ¿Perdón? Más del 99% son benignos. ¿Operas o no operas? ¿Quién dice opero? Aquí dicen que no. Pelea. ¿Quién dice opera? ¿Quién dijo? Yo. ¿Quién yo? Ok. Tú también. Vienen de amarillo, ¿no? ¿Por qué operas? Porque, por ejemplo, como que ser benigno, pero puede estar haciendo compresión. una hipersecreción y la de No siempre. Puede ser compresión. Y el cráneo ya no se expande, por lo tanto va a haber compresión de órganos vitales, vista, el mismo hipotálamo, el centro de la respiración y demás cosas, puede recibir una compresión de un macroadenoma, así que en este caso sí operaríamos, ¿sí? Por lo tanto, definir esto también es de vital importancia. Y si se han dado cuenta, ¿cuál es su nombre? Gabriel ya está pensando también si hay hipersecreción o hiposecreción, lo que hemos dicho antes, ¿sí? Así que busco si hay hipersecreción, si hay eusecreción o hay hiposecreción, y también pienso si hay malignidad o benignidad de la patología, ¿sí? Otra cosa importante que debemos saber a la hora de ver destrucción celular es cuando vemos, por ejemplo, el COVID-19 que nos ha dado. Las tiroiditis por COVID-19, las diabetes tipo 1 se han empezado a diagnosticar. Por lo tanto, patologías autoinmunes están relacionadas también a infecciones. Y las patologías autoinmunes se asocian a destrucción celular. Lo mismo procesos infecciosos que vienen de la mano, patologías infiltrantes, ¿sí?, que provocan necrosis y demás, pueden traer también problemas endocrinológicos, mutaciones genéticas. Próximamente van a ser internos, nuevamente repito, y como están
ya saben, en la cadena alimenticia a veces no les proporcionan material. En los quirófanos están utilizando el arco en C y como somos lo último de lo último, no nos proporcionan delantal, o si nos dan delantal no tienen su protector de cuello y demás, y producen a la larga mutaciones genéticas que pueden traer consigo alteraciones endocrinológicas. Así que cuando sean internos, con respeto, soliciten el equipo necesario para trabajar. A veces no les dan ni siquiera guantes. Hay algunas enfermeras que son maleretas, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Trastornos metabólicos o farmacológicos, por eso decíamos que los antecedentes en endocrinología son de vital importancia. Por ejemplo, una hiperprolactinemia. Y aquí quienes han jugado de jóvenes, sobre todo los hombres, pellizcarse el pezón. ¿No jugaban? ¿Nunca? Digo, salvajes. Pacientes con hiperprolactinemia. Pero si me dicen que no, porque creo que aquí nadie jugó eso, nadie jugó, pueden estar utilizando drogas que provocan hiperprolactinemia, así que el antecedente es de vital importancia y sobre todo hablando de fármacos, ¿sí? Así que destrucción celular tiene que ver todo con eso. Otro punto importante que debemos saber es la relación que hay con los sistemas. Si les digo endocrinológicamente que podemos hablar de hueso, del sistema óseo, ¿qué me dicen? ¿Quinto o morado es eso? ¿Morado? Morado. ¿Qué dices? Óseo, sistema óseo. Endocrinología, sistema óseo. Osteoporosis. Osteoporosis, maravilloso. Osteoporosis, sistema óseo. Dime. Hiperparatiroidismo o hipoparatiroidismo te puede traer alteración del calcio y también del hueso, ¿sí? Si les digo sistema nervioso, ¿qué me dicen? Sistema nervioso plomo. ¿Qué dices? ¿Diabetes? Diabetes. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué relación del sistema nervioso con la diabetes? Creo que neuropatías. Neuropatía diabética. Puede ser autonómica, puede ser periférica, bla bla y demás. Así que esa relación también es importante. Lo que hablábamos con su compañero sobre el macroadenoma, compresión, puede haber alteración del nervio óptico y por lo tanto ceguera, ¿no? Así que todo está relacionado con los diferentes aparatos y sistemas. Así que endocrinología lo van a ver hasta en la sopa. Por ejemplo, un paciente séptico que está en terapia intensiva, intubado y demás, ¿alguien se ha puesto a pensar cómo están las hormonas? O solo vemos en bacterias, en el oxígeno y nada más. Las hormonas también comienzan a alterarse. Así que es importante que pensemos en todos los sistemas al hablar de endocrinología. Por lo tanto, hay muchas definiciones endocrinológicas a la hora de ver esta especialidad. Es una disciplina de la medicina que estudia el sistema endocrino, enfermedades provocadas por un funcionamiento inadecuado del mismo. Parte de la medicina que estudia la anatomía, funciones y alteraciones de las glándulas endocrinas. Y otro punto importante, que las patologías endocrinológicas también tienen o están íntimamente relacionadas con nutrición. Por ejemplo, si pensamos en nutrición, solo pensamos en diabetes y en obesidad. Pero si hablamos de hipotiroidismo, ¿cómo sería la dieta de un hipotiroideo? Estamos mal acostumbrados y seguramente han visto dieta para renal. ¿Qué es dieta para renal? Deberíamos saber ajustar las proteínas, el sodio, el potasio en este tipo de pacientes para poder administrar adecuadamente su dieta. ¿Cuántas kilocalorías necesitan? Todos estamos comiendo 1500, como si de 1500 trabajaríamos. Ustedes, por ejemplo, actualmente en la carrera seguramente son relativamente sedentarios, ¿sí? Porque más están sentados, estudiando y demás.
pero el hecho de que estén sentados, su corazón y su cerebro está funcionando al máximo y está gastando bastante energía. Por lo tanto, necesitan kilocalorías para poder funcionar adecuadamente. Y teniendo 2 clases más todavía seguidas, por Dios, ¿quién aguanta 2 clases seguidas? Es una tortura total. El primer semestre nos pusieron 2 clases en uno, era fatal. Así que necesitamos también ver la asociación de patología endocrinológica con nutrición. ¿Sí? Es de vital importancia. Esto es endocrinología. Hay una glándula que tiene células, esas células son especializadas y secretan hormonas de diferentes tipos. Y esas hormonas sí o sí tienen que pasar al torrente sanguíneo. Pasan al torrente sanguíneo y van a ir a actuar a un órgano, a una célula blanco, y van a permitir una acción. Ejemplo, ¿qué hace la insulina? ¿Quién se anima? ¿Qué hace la hormona insulina? Primero me han dicho que se secreta en el páncreas. ¿En qué célula? Beta. Muy bien, así en coro deberían gritar. Célula, no me grito. Células beta. Estoy pasando clase. Células beta, perfecto. ¿Qué hace esta hormona? ¿Qué hace la insulina? ¿Qué hace la insulina? Se une al receptor. ¿Y qué hace con el receptor? Agarra la glucosa y la ingresa dentro de la célula para que sea utilizada como energía o se almacene como energía. ¿Sí? Eso es lo que hace la insulina. Entonces tiene una acción. ¿Sí? De eso se trata una hormona. Y eso es endocrinología. Pero tiene que pasar al torrente sanguíneo. Es de vital importancia que pase al torrente sanguíneo. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué es una hormona? Es simplemente una sustancia química, pero que tiene una acción. ¿Sí? Esta sustancia química, cualquiera que sea, ya sea en una prohormona o una hormona inmadura, se transforma en hormona y esa hormona va a tener una acción. Por ejemplo, la insulina, en la resistencia a la insulina, debemos saber de que no solamente en la resistencia a la insulina. La insulina como tal, primero es una prohormona, una hormona inmadura. Y en la resistencia a la insulina hay bastante de eso, por eso no funciona adecuadamente. Por lo tanto, esta hormona tiene principalmente una acción. Y esa acción se va a ir transformando de a poco para poder hacerla adecuadamente. Estas, por lo tanto, siempre tienen que pasar al torrente sanguíneo para poder funcionar adecuadamente y que tengan su acción en una célula blanca. Por ejemplo, si les digo la TSH, hormona liberadora de tirotropina, se fabrica en la adenohipófisis gracias a la secreción de la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. ¿A quién estimula? ¿Cuál es su órgano, Diana? Tiroides. ¿Sí? Para que se fabrique tetraiodotironina y triiodotironina. T3 y T4. ¿Sí? Si yo les digo, ¿qué les digo? ACTH, hormona corticótropa. ¿Dónde actúa esa hormona? ¿Cuál es su diana? Glándula suprarrenal. ¿Qué capa de la glándula suprarrenal? Me dirán corteza, me dirán glomerular, fascicular o reticular. Claro, la corteza tiene glomerular, fascicular y reticular. ¿Dónde se fabrica el cortisol? Todo eso vamos a saber. ¿Sí? Así que es importante que veamos también el órgano diana que va a tener acción la hormona que precede a todo el sistema. ¿Sí? Así que es importante que entendamos que es una hormona. Por lo tanto, lo más importante es determinar el principio operativo, que es la acción. Si yo les digo qué es la hormona, o para qué sirve la hormona T4 o T3, la hormona tiroidea en general, ¿para qué sirve? Ahí atrás, ¿qué me dice? ¿Para qué sirve la T3 o T4? ¿Cuál sería la función? La última.
¿Para qué sirve la T3 o T4? La hormona tiroidea. ¿De qué nos sirve tener tiroides, en otras palabras? ¿Alguien se anima? ¿Alguien le ayuda a su compañera? Tiene metabolismo, doctor. Metabolismo. ¿Ya? ¿Algo más quisieras explicar? ¿Estás bien? Sería metabolismo por lo general, porque la T3 y T4 tienen receptores. Es como la gasolina del organismo, ¿no? Gracias a su función. Si está baja mi gasolina, el motor no funciona, me canso y parezco estudiante de medicina. Si el motor tiene buena cantidad de hormonas, estoy funcionando, o si está de más, estoy hiperactivo y estoy como loco, ¿no? Así que es importante determinar para qué funciona también, determinar la acción, ¿sí? Así que es de vital importancia. En resumen, entonces, este es un pequeño mapa conceptual que siempre lo pongo. Es una sustancia que se vierte a la sangre, regula determinadas funciones, son elaboradas por órganos llamados glándulas endócrinas y, por ejemplo, en el crecimiento, ¿quiénes estarían presentes? La hormona tiroidea, ¿sí? La GH, la hormona de crecimiento. En la parte sexual podríamos hablar de FSH, testosterona, LH, las hormonas sexuales que se fabrican en la glándula suprarrenal, la insulina, que ya hemos hablado, que tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas, y también la adrenalina, por ejemplo. Para que me entiendan y comencemos a trabajar de esa forma. Imagínense que en este momento les digo, vamos a tomar examen, y ese examen va a valer toda la nota del semestre. ¿Qué tal, metal, fatal, total, lo que digas, algo digas, ¿no? Por lo tanto, en este momento, ¿qué ha pasado con ustedes? Imagínense que me han creído, porque creo que ninguno me cree. Bien, si realmente me creerían y sería un desgraciado y les digo eso y realmente lo hago, ¿cómo estaría su corazoncito? Necesitaría adrenalina para que pueda funcionar. O mejor, les voy a dar otro caso. Espero que no están grabando, ¿no? Para que no me vengo a este lado para que nadie me vea. Imagínense que sacan un cuchillo. ¿Qué pasa con ustedes? Quieren huir. ¿Qué necesitan para huir? Van a secretar otra hormona, cortisol. Van a secretar otra hormona, insulina o glucagón. ¿Para qué el glucagón? ¿De qué me sirve el glucagón? Porque va a sacar la glucosa de la célula y poner... Necesito energía ya. ¿Por qué? Porque si tengo adrenalina, tengo cortisol, pero no tengo azúcar en sangre, me voy a caer antes de llegar a la puerta, porque no voy a tener energía para que funcionen mis pobres músculos. ¿Sí? Así que necesito varias hormonas para poder funcionar. ¿Sí? En cambio, si les invito, digamos, una hamburguesa, estamos comiendo todo tranquilo, todas esas hormonas van a bajar y la insulina va a subir. Nunca les voy a invitar hamburguesa. Pero eso es importante que tomemos en cuenta, ¿sí? Ese juego hormonal, y comencemos a pensar de esa forma y va a ser interesante y mucho más sencillo. Entonces sería bueno, lo que también he propuesto en el otro grupo es que cada clase les voy a hacer una pregunta o 5 preguntas, perdón, del tema anterior, porque tengo que tener la certeza de que realmente están estudiando, ¿sí? Así que antes de comenzar la clase vamos a hacer 5 preguntas del tema anterior para que vayamos practicando y sacándole provecho a todo. Y aparte de eso, para la siguiente clase quisiera que me hagan un gráfico de todas las glándulas del cuerpo y que pongan todas las hormonas que se secretan. Por ejemplo, se secretan 7 hormonas principales en el hipotálamo. ¿Cuáles serán? Hormona liberadora de tirotropina, hormona liberadora de gonadotropina, hormona liberadora de lactotropina, hormona liberadora de GH, hormona liberadora de corticotropina. También se fabrica dopamina y también se fabrica, ¿qué hormona me sirve para oponerme a orinar? Antidiurética, la vasopresina. ¿Sí? Así que hay diferentes hormonas que me van a permitir funcionar, pero yo ya tengo que conocer todo esto. Hace rato decíamos, cuando pienso en páncreas, ¿en qué hormonas estoy pensando? Insulina, glucagón,
hormonas exócrinas y demás. Así que es importante que cuando pensemos en una glándula ya sepamos qué hormonas hay. Y para eso quiero que hagan un gráfico en su cuaderno, en sus resúmenes, sobre todas las glándulas y qué hormonas se fabrican en cada glándula. Eso les va a ayudar a ir practicando y mejorando e imaginándose de mejor forma de qué estamos hablando y dónde es el problema. Para entender también las hormonas, ¿cómo estamos viendo? Para entender las hormonas también tenemos que saber de qué características están hechas. Por ejemplo, péptidos, aquí me falta una coma, perdón, esteroides y otras sustancias químicas. Debo saber qué características tienen, como estábamos hablando hace rato, la insulina es una proteína y por lo tanto tengo que saber que tiene un receptor de membrana. En cambio, una testosterona, ¿a base de qué estará? Esteroides. Colesterol. La testosterona está a base de colesterol. El colesterol no había sido tan malo, ¿no? Necesitamos para que se forme la bicapa fosfolipídica de cada una de sus membranas eucariotas, que aparte de eso nos sirve también para fabricar hormonas. Así que el colesterol no había sido tan malo, ¿no? Así que debemos saber la bioquímica y para eso es importante también determinar cómo actúan a distancia. ¿Sí? Endocrinológicamente hablando, pasan al torrente sanguíneo y van a actuar una célula diana. En cambio, cuando hablamos de acción parácrina, decimos que yo secreto una hormona y voy a actuar sobre la célula vecina, es decir, en su compañero. ¿Cuál es tu nombre? Mateo. Sobre Mateo. ¿Sí? Eso es parácrino. Y autócrino, yo secreto la hormona y la hormona va a actuar sobre mí mismo. ¿Sí? Eso es autócrino. Para que entendamos mejor, tenemos esta imagen. Autócrino actúa sobre sí misma. Parácrina va a actuar sobre las células contiguas, sobre las células vecinas, y endocrino pasa definitivamente al torrente sanguíneo. ¿Sí? Así que es importante que entendamos esto. Hay neuronas especializadas, como en el hipotálamo, que secretan hormonas. Ejemplo, la vasopresina. Dos categorías principales, entonces, hormonas peptídicas o proteicas y hormonas esteroideas. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué es la vitamina D? ¿Será esteroidea? ¿Han escuchado las vitaminas ADEC? ¿Cuáles son las ADEC? A, D, E y K. ¿Qué necesitan para absorberse? Grasa. ¿Sí? Necesitan el líquido biliar, ¿sí? Para poder absorberse. Si no funciona bien esa sustancia, no se van a absorber adecuadamente estas hormonas. Si digo hormonas tiroideas, ¿qué características tendrá? ¿Será un péptido o será un esteroide? Eso es lo que tenemos que empezar a aprender. Esta clasificación me parece muy interesante porque menciona la química de las hormonas, en esteroideas y no esteroideas, ¿sí? Dentro de ellas tienen sus diferentes hormonas, ¿sí? Por ejemplo, aquí habíamos mencionado proteínas, insulina. Hay, según su mecanismo de acción, hidrosolubles y liposolubles, ¿sí? También tenemos, según su tipo de acción hormonal, como ya hemos hablado, parácrino, autócrino y endócrino, y también según la interacción hormonal, siendo cinético, permisivo y antagonista. Nuevamente les digo, ¿cuál es el antagonista de la insulina? ¿Cuál es el que va en contra? Equivóquense. ¿Glucagón? ¿Quién dijo glucagón? Excelente. Glucagón, su antagonista es glucagón. ¿Y qué dijimos al rato del cuchillo y del examen
que define todo y demás. ¿Qué otros antagonizan a la insulina? ¿Qué? ¿Alguien dijo algo? Por aquí. Levanten la mano. ¿Qué dijiste? ¿Tú hablas? ¿Tú hablas? Adrenalina. La adrenalina también antagoniza a la insulina. ¿Sí? Antagoniza. Eso sí es. ¿Qué otra hormona? Cortisol. Cortisol. Siempre hablan por ahí, no veo cortisol. Cortisol. El cortisol también es un antagonista de la insulina. ¿Sí? El cortisol te eleva el azúcar y la insulina te baja el azúcar. ¿Sí? Así que hay que entender cuál es el antagonismo. ¿Sí? Por ejemplo, el antagonismo de las hormonas superiores es tener las hormonas inferiores o de las glándulas diana bajas, igual. Si, por ejemplo, la hormona tiroidea comienza a elevarse, ¿cómo va a estar la TSH? Baja. ¿Sí? Es un antagonismo que trabaja también desde cierto punto de vista de forma sinérgica. ¿Sí? Así que es importante tomar eso en cuenta. Las hormonas peptídicas también tienen que ver, por lo tanto, con las proteínas. Por ejemplo, un insulinoma, ¿por qué se caracteriza? ¿Cómo va a estar la hormona insulina? ¿Cómo va a estar? Anímense por el examen. Yo sé que están cansados después de su clase de mato, creo. Pero, no me hagan bullying, no sean así. Vamos, ¿qué dices? ¿Qué dices tú? Me está agarrando el lapicero, rezándole al lapicero. ¿Qué dices? ¿Cómo crees que está la insulina en un insulinoma? Nos están torturando con un olor, van a ir sintiendo, están cocinando por ahí delicioso. ¿Qué digo? Endocrinología y... ¿Qué dices? ¿Está alto o bajo? Alto. Un insulinoma, ¿cuál es tu nombre? Hugo. El insulinoma se caracteriza por insulina alta. Comemos, hay una descarga increíble de insulina y baja el azúcar. Es decir, tenemos una hipoglucemia postprandial, lo que debería ser contrario a lo normal. Y eso se caracteriza por hormonas peptídicas. ¿Sí? Hay otras, como la angiotensina, vasopresina, la oxitocina, entre otras que también están relacionadas a los péptidos. Los esteroides, ya hemos hablado de que están a base de colesterol, su principal mecanismo, su principal formación, su base bioquímica, es el colesterol. Dentro de estos están los glucocorticoides, los mineralocorticoides, la progesterona, la vitamina D que hemos hablado, por eso hay que empezar a relacionar. Endocrinología es sencillo, por ejemplo, anatomía lo mismo. Si decimos esternocleidomastoideo, me está diciendo cleido, clavícula, me está diciendo mastoides, ¿y qué más me está diciendo? Esternón. Y ya está. Ya sé de dónde va y cómo va y demás. ¿Sí? Lo mismo en endocrino. ¿Sí? Esto es importante. Retroalimentación. ¿Qué es retroalimentación para ustedes? ¿Quién se anima? Voy por este lado. ¿Quién pregunta? ¿Qué dices? Tip. ¿Qué es retroalimentación para ti? No siempre médicamente hablando. ¿Qué es retroalimentación? En el diario vivir hacemos retroalimentación. Aquí estoy haciendo retroalimentación. ¿Qué es retroalimentación para ti? En simples palabras. ¿No? Por ejemplo, algo siempre van a aprender de mí y yo voy a aprender de ustedes. ¿Sí? Aprendo todo el tiempo de ustedes. Porque les exijo y siempre ustedes salen con algo diferente, algo que han leído y yo no he leído. Y eso es muy importante. Eso es retroalimentación. Es una comunicación constante. ¿Sí? Y si lo llevamos a, por ejemplo, violencia familiar, una pareja que se anda golpeando unos a otros y es un bolón que uno le pega al otro, le
pega y es un desastre. ¿Será retroalimentación negativa o positiva? ¿Negativa? ¿Seguro? En endocrino no es así. Sí, en endocrino lo que se sale de lo normal es positivo. ¿Sí? Y se relaciona con la violencia familiar. Se sale de lo normal, no es normal. ¿Qué habíamos dicho de homeostasis? Se desequilibra. No es homeostática la retroalimentación positiva. En cambio, en endocrinología, una respuesta que ustedes mismos han dicho, si está subiendo la hormona tiroidea, que hace la TSH, baja su producción. Eso es retroalimentación negativa. Ahora vamos a hablar. Retroalimentación positiva, entonces, son efectos acumulativos. Aumenta o magnifica el cambio inicial y no son homeostásicos. Desestabilizan el sistema. Variable se aleja cada vez de lo normal. Una violencia intrafamiliar es terrible, ¿no? Se va alejando cada vez más de lo normal. Es un evento externo que detiene la respuesta o salida de un sistema. ¿Algún ejemplo de retroalimentación positiva entonces? Médicamente hablando, endocrinológicamente hablando. La producción de T3, T4. No. Resistencia a la insulina, no. Van a buscar para la siguiente clase 2 o 3 ejemplos de retroalimentación positiva fisiológicos, porque el resto es patología. ¿Sí? Fisiológico. Sí. Sí. ¿Cómo explicas eso? ¿Y qué es la cosa o el evento externo que va a limitar o parar esto? Ay, no, esto me lo pueden llenar, por favor, su asistencia. Tenemos 4 minutos, así que tienen que ser veloces. ¿Sí? Así que tenemos que explicar cómo es eso. ¿Sí? En cambio, retroalimentación negativa tienen que ser rápidos, por favor. Rápido. Retroalimentación negativa es el principio general que regula la síntesis y la secreción hormonales, mantiene la homeostasis, estabiliza el sistema, ¿sí? Las hormonas tróficas hipoficiarias actúan sobre las glándulas y estas sobre las células tróficas hipoficiarias. ¿Eso qué significa? Si una baja, la otra sube. Ejemplo, si ustedes están siendo flojos en endocrinología, yo me voy a enojar, les voy a llamar la atención, les voy a presionar, los voy a torturar y ustedes van a mejorar la producción. Eso es lo que hace la hipófisis. En cambio, si ustedes me demuestran que estudian, se esfuerzan y demás, yo voy a estar tranquilo, voy a explicar y voy a dar mi clase tranquilamente, feliz y tranquilo. Así que eso es retroalimentación negativa. Si estás empezando a flojear, a no producir hormona, te exijo, te estimulo. Si estoy produciendo suficiente hormona, no hago nada, dejo de producir y estoy tranquilo. ¿Sí? Eso es retroalimentación negativa. Este es el resumen. Glándula endocrina produce hormona, glándula manda señal negativa cuando ya tiene suficiente. En cambio, una positiva es constante. ¿Esto qué es? Para terminar, ustedes van a tener 2 feriados, así que vamos a tratar de que las clases sean un poquito más aceleradas de aquí en adelante. Sí, hoy nos hemos dado tiempo un poquito, charla un poco, pero ¿qué opinan? ¿Qué es eso? Primero, ¿es resonancia o es tomografía? ¿Quién más, quién menos? ¿Qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto? ¿Y esto? ¿Cómo está la hipófisis? Grandanga, ¿no? Grandanga sigurillana. ¿Qué significa? Que hay un macroadenoma hipoficiario. ¿Este qué hueso es? Esfenoides. ¿Sí? El esfenoides, el que tiene la silla turca, ¿no? Ahí es un síndrome de Nelson que se debe, que significa que es un macroadenoma hipoficiario hipersecretor de ACTH gracias a una suprarrenalectomía bilateral. Así que esa es una respuesta a déficit hormonal, es decir, las hormonas son ciegas, no ven, solo se sienten. ¿Sí?
Preguntas, dudas, algo que no esté claro. Ante guerra avisada no hay muertos. Algo que quieran comentar. ¿Nada? ¿Seguro? Ahora, porfa, anoten su nombre. Mil disculpas, me olvidé completamente.